¿Qué tal? Olga de Paternal pregunta, ¿qué opina de los anuncios de Caputo? ¿Cómo salimos de esta situación terrible? Bueno, los anuncios de Caputo equivalen en forma grabada a lo que en su momento fue el Rodrigazo. Milei, el presidente, dijo que el propósito de él era evitar un Rodrigazo. En realidad, estos anuncios desencadenan un Rodrigazo. ¿Qué fue el Rodrigazo? En junio de 1975, bruscamente un ministro que acababa de subir, que se llamaba Celestino Rodrigo, tomó dos medidas. Aumentó un dólar el 100%, es decir, devaluó el peso un 50%, y aumentó en un 400% la tarifa de las naftas. Y al mismo tiempo, el gobierno se negó a convocar paritarias. Lo que hace Caputo ahora con Milei es infinitamente más grave. La devaluación es mucho mayor. No sabemos todavía los tarifazos, pero van a ser absolutamente brutales. Es mucho mayor la devaluación. Pero en la época de Rodrigo, Argentina tenía una deuda externa de 4.000 millones de dólares. Y hoy tenemos de conjunto una deuda pública no de 4.000 millones de dólares, sino de 600.000 millones de dólares. Una parte en pesos y otra parte en dólares, pero la que está en pesos está indexada al dólar. Es decir, que en el día de hoy, o en el día de ayer, la deuda pública argentina en pesos se duplicó. Con lo cual se ha desatado realmente una espiral inflacionaria extraordinaria. Milei dijo que no había plata, pero con esta devaluación se van a llenar de plata los exportadores, se van a llenar de plata los que tienen títulos de la deuda pública porque el gobierno le tiene que pagar los intereses. Y naturalmente que con la inflación que se desata, que se calcula del 20% para diciembre, del 30% para enero y de otro 30% para febrero, es un golpe mortal para los trabajadores. Lo que ha ocurrido es una gigantesca redistribución regresiva del ingreso nacional en favor de los capitalistas y en perjuicio de los trabajadores. No es que simplemente hubo un ajuste de la economía, hubo una regresión económica y social, entendiendo por regresión perjuicio a la masa de los trabajadores y beneficio a los grandes grupos capitalistas. Lo que en estos anuncios se destacan es la intención del gobierno de suprimir toda forma de indexación de las jubilaciones, pero no la indexación de la deuda del Tesoro, de la deuda del Estado con los grandes acreedores nacionales y extranjeros. Caputo dijo que ahora van a aumentar discrecionalmente las jubilaciones por decreto. Con el régimen que había ahora, los jubilados perdieron como en la guerra muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque se ajustaba en base a indicadores de inflación pasada, es decir, aumento de salarios, aumento de recaudación, que ya se habían producido. Y lo que se venía era una inflación considerablemente mayor, de modo que al cobrar perdieron muchísimo. Se calcula que han llegado a perder el 10% del PBI en el curso de 4 años, es decir, que los jubilados perdieron 50.000 millones de dólares en 4 años. Plata hay, no es como dice Milei. Se la sacaron, la que tenían los jubilados se la sacaron. Le sacaron 50.000 millones de dólares. Ahora, el ajuste que viene ahora, imaginamos que es infinitamente peor, porque si con el que está ahora se licuaron tanto las jubilaciones, ¿por qué lo eliminan por un régimen por decreto?
Por lo tanto, se ha desatado en la Argentina un proceso inflacionario gigantesco, cuyo propósito es reducir al máximo salarios, jubilaciones, prestaciones sociales. Eso es incuestionable. Y esto se hace además en la víspera de las fiestas, de manera que a la remarcación que todos los años hay, cuando se trata de Navidad, de los productos que se consumen en Navidad y Año Nuevo, ahora la situación va a ser infinitamente peor. Aquí Olga dice cómo salimos de esta situación terrible. Bueno, al igual que en la época del Rodrigazo, uno de los problemas de los anuncios de Caputo es la cuestión de las paritarias. Porque las paritarias que se firmaron con ajustes mensuales de diverso tipo están muertas frente a una inflación que este mes, el mes anterior ha sido del 12-13% en noviembre y que esta va a ser del 20% y, como ya dije, en los meses ulteriores del 30%. Se plantea el problema de las paritarias. Es decir, de aquel sector de la clase obrera que está registrado, que tiene un empleo formal y cuyo salario se deriva por paritarias. Los sindicatos tienen que ir a pedir ahora las paritarias. ¿Y qué van a pedir en las paritarias? Tienen que pedir por lo menos lo que han perdido los trabajadores como consecuencia de estos anuncios. Si van con ese pedido y van a una lucha con ese solo pedido de cumplir con las paritarias, el plan de Milei se destruyó. Finito. Enterrado y puesto en marcha. Por lo tanto, acá hay un conflicto. Y la prueba de que no tiene la menor intención de aceptar paritarias que igualen o ajusten los salarios de acuerdo a toda esta inflación es que ha decidido que se vuelva a implantar el impuesto a las ganancias, que es el impuesto a los salarios. Ustedes recordarán que cuando Massa lo eliminó, Milei en el Congreso votó con Massa. Ahora Milei se echa atrás del voto que dio en el Congreso y quiere reimponer este salario. Esto significa un golpe muy importante, una capa superior de trabajadores. Uno puede decir que es una parte, cuanto el 5% de los trabajadores, pero políticamente tiene otro significado. Porque si el 5% de los trabajadores rechaza que le confisquen el salario con el impuesto al salario, y el 10% o el 30 o 40% de los trabajadores rechazan que le anulen las paritarias, todo esto es suficiente para que la población en los barrios que vive de planes sociales, que vive de changas, que trabaja, pero que no le alcanza y está en un 42% de pobreza, se anime a dar una lucha resuelta, una lucha firme, una lucha resuelta. Eso fue lo que ocurrió en 1975. Durante 4 días el país quedó más o menos en suspenso y los sindicatos no se movieron para reclamar paritarias que habían sido suspendidas o anuladas por Isabel Perón. Pero al 4.º día, los obreros de las grandes fábricas de la zona norte de Gran Buenos Aires y los obreros del conurbano de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe salieron a la calle, hubo una huelga general, se formaron grandes coordinadoras obreras y finalmente hubo que reponer las paritarias y además el famoso ministro de López Rega, el famoso ministro de Isabel, López Rega, tuvo que irse del gobierno junto con Rodrigo, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos cómo se van a desarrollar ahora estos acontecimientos, pero es un gigantesco golpe a los trabajadores y la redistribución de ingresos regresiva, negativa, de mayor alcance de toda la historia argentina, incluido lo del 2001, porque finalmente fueron esos pocos meses de cierre de los bancos, etcétera. Es decir, en el marco de una crisis bancaria generalizada,
digamos que hoy no tiene lugar. El gobierno, con los anuncios de Caputo, dejó colgado muchos problemas. Por ejemplo, ¿cómo va a resolver la deuda del Banco Central? Porque los bancos no aceptan que no se les reconozca esa deuda. Claro, con la devaluación, como la deuda del Banco Central con los bancos está en pesos, con la devaluación esa deuda va a disminuir en términos de dólares. Pero al mismo tiempo Caputo anunció que quiere aumentar la tasa de interés como un aliciente para que la gente que tiene dinero invierta a tasas de interés más altas. En ese caso, la deuda del Banco Central también tendrá tasas de interés más altas que el Banco Central solamente puede pagar emitiendo dinero. Y como yo le dije antes, hay una deuda de aproximadamente 120.000 millones de dólares en pesos con el Tesoro Nacional que se ajusta por inflación y se ajusta por dólar. Ya les dije antes que esto ha aumentado en la misma proporción que la devaluación y va a aumentar todavía más como consecuencia de la inflación. Se puede ajustar por una cosa o por la otra, la que sea, digamos, más alta. Significa que el Tesoro Nacional va a tener que pagar más intereses por la deuda. El señor Javier Milei, el Celestino Rodrigo de este momento, ha aumentado en forma descomunal el déficit fiscal como consecuencia de los mayores intereses que tendrá que pagar por esta deuda. Esta es la situación que ha creado Caputo y este es el escenario que enfrentan los trabajadores, paritarias, movimientos sociales. Algunas cosas tienen que ser avaladas por el Congreso. Va a haber una crisis también ahí, entre otras cosas porque algunos sectores capitalistas se han visto perjudicados. Por ejemplo, la industria automotriz, ahora para exportar va a tener que pagar retenciones. Claro que le van a dar un dólar más alto, pero se siente perjudicada con esas retenciones. Si reacciona bajando la producción, la industria automotriz es capaz de crear una cadena de desocupación, por supuesto en la industria automotriz, pero en toda la industria de autopartes, de neumáticos, de todas las cosas que lo acompañan. Concluyo con esto. Desde el comienzo de la campaña electoral, con las PASO, desde Política Obrera dijimos que esta era una elección, una campaña electoral, eran elecciones reaccionarias, porque cualquiera de los candidatos que triunfara aplicaría un Rodrigazo, un plan como este. Nosotros lo denominamos en la campaña un golpe de Estado económico. Golpe de Estado porque el Poder Ejecutivo, con facultades extraordinarias, como los decretos de necesidad de urgencia, sin ninguna ley, sin ninguna deliberación, da un violento ataque a los trabajadores. Se ha confirmado. Con Massa hubiera sido diferente. Los principales funcionarios de Massa, los principales, en particular un hombre que en este momento no retengo su nombre de pila, pero que se llama Michel, sigue en el gobierno de Milei. Maneja lo que tiene que ver con los cambios, con importaciones y con exportaciones. Es uno de los más destacados o más conocedor de los temas impositivos. No es cualquiera. Bueno, lo mismo pasa con Scioli, lo mismo pasa con Marco Lavagna, lo mismo pasa con Flavia Arroyón, que va a dirigir la minería. Todos masistas, ¿no es cierto? No han cambiado de camiseta. Era la única salida que la burguesía tenía para la crisis, que es una salida completamente antagónica a la clase trabajadora.